Respuesta popular. Acciones de resistencia. Cargos de 4 ministros. Aquel golpe. Las universidades nacionales. Trabajo, no teníamos nada. Y la deuda externa. Necesitamos que nos siga ayudando. A finales de 2009 y principios de 2010, el Estado venezolano detectó compras y movimientos dudosos en el sector financiero que llevaron al cierre de 4 instituciones bancarias por violaciones a las normas establecidas, siendo este el principio de la segunda estafa financiera conocida en Venezuela. El problema está confinado a un grupo de bancos cuyos accionistas y cuyos administradores violentaron normas que están obligados a cumplir. Pero también tiene que ver con la compra y venta de los bancos. Recordemos que la gran parte de los bancos que fueron intervenidos en el año 2009 fueron bancos que fueron adquiridos, fueron comprados por una persona. El señor Fernández Barrueco compró primero Bolívar Banco, luego compró Banpro, luego compró Confederado y ahora está comprando Banco Canarias. Pero al lado de esto hay otros personajes que han comprado muchos bancos. Está el caso del señor Arné Chacón Escamillo, asociado con el señor Pedro Torres Siliberto, que es dueño de Baninvest, que compraron Mi Banco, Banco Real, Central Banco Universal, La Previsora, Seguros La Previsora y Seguros Premier. No todo el mundo tiene la opción ni la posibilidad de comprar un banco, porque los bancos de por sí tienen un precio y un precio alto. La suma de esos montos en menos de 2 años alcanza la cifra de más de 2.000 millones de dólares en compra. La pregunta que uno se hace es, ¿qué grupo económico en Venezuela ha hecho 2.000 millones de dólares en 2 años para tenerlo y ponerlo sobre la mesa y comprar esas empresas que se sepan? La supervisión oportuna de la institución con competencia en ello, que es la Superintendencia de Banco, la SUDEBAN, pues en su inspección ordinaria, en sus inspecciones naturales, detectó operaciones que ponían en riesgo el ahorro de la población, y por eso es que toma la medida de intervención, en aquel caso, finales del 2009, con el Banco Canarias y Banpro. Un grupo de bancos que, entre otras cosas, no ha podido, cuyos dueños no pudieron demostrar de dónde sacaron tanto dinero. Hasta ahora no lo han podido demostrar, es tarea de ellos. La persona o el grupo económico que lo hace tiene que justificar de dónde sacó los recursos para poder obtener o haber comprado los recursos para comprar la institución financiera. El Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas informa sobre los resultados y nuevas decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en relación con la intervención a puertas abiertas de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar Banco y Banpro. Los bancos permanecieron abiertos. No hubo esa corrida financiera o esa pérdida de confianza en el sector financiero en su conjunto. La idea era mantener la estabilidad. El detonante de lo que fue un mayor nivel de supervisión y control sobre estos bancos fue precisamente la compra que se dio de algunos bancos por parte de X o Y personas. Tales fueron la prohibición de legalizar las operaciones de compra de las acciones del Banco Canarias sin que se demostrara el origen de los fondos, y las órdenes
de cumplir con los adecuados niveles de liquidez y solvencia, así como las de no utilizar fondos para otorgar créditos a las empresas relacionadas del grupo. Entonces, bueno, la SUDEBAN actuó como debe actuar en un proceso de supervisión, de revisión y que los llevó necesariamente a tomar medidas. El gobierno de Venezuela informó que la intervención de las 4 instituciones bancarias, que semanas atrás estaba planteada realizarse a puertas abiertas, cambió de modalidad. A partir de este lunes, los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro serán cerrados para continuar con las investigaciones. La intervención realizada ha revelado que el daño causado ha sido de tal dimensión que ha comprometido severamente la solvencia de estas instituciones, lo cual obliga a su intervención a puertas cerradas y a su liquidación. Toma la medida de intervención, en aquel caso, finales del 2009, con el Banco Canarias y Banpro, que son los primeros 2 bancos que generan después las intervenciones de otra cantidad de entidades financieras. Con ellas 2, pues, se aplicaron la medida de intervención a puerta cerrada, y eso era para proteger a los ahorristas, porque una intervención tiene que verse como una medida de protección al ahorrista. Es una acción que además tiene la particularidad de que ataca a tiempo lo que, por ejemplo, en el año 94 no se atacó aquí en Venezuela. La crisis financiera que se dio en aquel momento en Venezuela, todos los venezolanos la recordamos, fue precisamente por la desidia de un Estado que no atendió, que no vigiló, que no fiscalizó y que no puso correctivo a tiempo. Aquí estamos viendo la diferencia de un gobierno que sí trabaja, que sí está siendo eficiente en un área tan delicada y tan sensible para la sociedad como es el sector financiero. Algunos medios privados tergiversan la información para generar zozobras y angustias en la población. No nos dejaron entrar, que no podíamos tener acceso. Y bueno, los ahorristas que venían nos preguntan, les decimos lo mismo, porque si no sabemos lo que va a pasar con nosotros, menos lo que va a pasar con ellos. No hay ninguna razón para que nadie salga aquí corriendo a estar retirando sus ahorros en ningún banco privado ni público. Una estrategia en 2 sentidos, una estrategia en la cual se intentó desestabilizar el sector financiero, fracasó producto de la oportuna intervención del Estado y el control y seguimiento de las instituciones del Estado, por lo tanto se fue por otra estrategia, plan B, digamos, en el cual generó la matriz tanto nacional como internacional, en la cual el gobierno bolivariano no respeta la propiedad privada. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿con qué pagamos colegio? ¿Con qué compramos mercado? ¿Con qué pagamos regalos de Navidad para los niños? O sea, ¿cómo dirán? Estar aquí al pie de lucha todos los días, como si vinieran a trabajar todos los días, porque no te están dando una carta de despido, no te están dando una carta de compromiso. ¿Tú te imaginas la cantidad de empleados de los 4 bancos que nos vamos a quedar afuera? Fogade tiene un fondo para garantizar el pago de 2.000 trabajadores aproximadamente de los bancos que están liquidados. Si esos trabajadores, a ellos me dirijo también, tienen garantizado todos sus derechos, prestaciones sociales, pensiones y todo lo que les corresponda se los garantiza el gobierno de Chávez, no la burguesía esta grosera, escuálida, apátrida, manipuladora. Debo anunciar la decisión que ha tomado la Superintendencia de Bancos relativas a 3 bancos. El Central Banco Universal, Baninvest y Banco Real. La decisión es de aplicar la medida de intervención a puertas cerradas
con el propósito de rehabilitar estos bancos. Y esas medidas están, bueno, como las que se dieron, pues medidas de intervención que generaron fusiones o la creación de otras instituciones, bancos como el Banco Bicentenario, o medidas simplemente de liquidación total de la institución financiera. Es decir, el análisis realizado en los mismos arroja la posibilidad de rehabilitarlos a fin de restablecer la normalidad de las operaciones, garantizar tanto los derechos de los depositantes, de los acreedores, de los trabajadores y por supuesto también del Estado. Ustedes deben recordar la crisis que hubo aquí bancaria de 1994, cuando el gobierno de Caldera, de los Copellanos y los Adecos, porque ellos gobernaban igual por debajo, conjuntamente, ante la quiebra de un grupo de bancos que estafaron al público, decidieron darle un auxilio a los banqueros, pobrecitos, a los pobres pues, a los pobrecitos banqueros. Y esos banqueros, además de haber cometido la primera estafa, cometieron la segunda estafa. Se llevaron el dinero que les dio el gobierno, que creo que llegó, si mal no recuerdo, a una cifra cercana a 8.000 millones de dólares. La orientación fue muy clara, la opción fue muy clara, que era hacia los ahorristas. Para el gobierno venezolano no hubo dilema, no hubo contradicción en opciones, simplemente empezó a caer el primer banco y la instrucción del gobierno nacional fue atender a los ahorristas. Y la sanidad, la salud de todo el sistema en su conjunto, en fin de cuentas, es hacia ese objetivo hacia el cual se orienta todo el esfuerzo que vienen realizando las autoridades, pese a criminales campañas que se vienen desatando a través de internet, a través de pequeños mensajes por teléfono, de los rumores, estimulados por aquellos sectores que quieren provocar una desestabilización dentro de ese plan estratégico dirigido contra Venezuela, de desestabilizar en lo interno y provocar el aislamiento internacional de nuestro país. Planes que sistemáticamente han fracasado y que están condenados nuevamente al fracaso. Ya saben que no tengo ni un pelo de tonto. Al igual que yo, no tienen ni un pelo de tonto. Yo no tengo ni un pelo de tonta. No tenga ni un pelo de tonto. Yo no creía de verdad. Fui de que el Banco Federal iba a ser intervenido. Fui de la gente, como decía la propaganda amarillista de Messerhane, que hizo mucho daño. ¿Viene del Federal? Sí. Yo era de los ingenuos, que iba y venía del Federal, y que como seguía la cuña y no tienen un pelo de tonto, yo creía no tener un pelo de tonto. Me sentí mal, me sentí muy triste. Primero que era el único banco que estaba aquí en San Francisco de Yare, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a llegar hasta el banco. Y fue mucha gente que se acercó al banco a preguntar cómo iba a quedar todo, cómo iban a resolver la situación. Me sentí en el vacío, me sentí sin ningún respaldo y no tenía seguro social, ni tenía pensión, sino la ayuda de mis hijos. Y ese dinero quedó encerrado en la ratonera de Messerhane, de su Banco Federal, porque eso fue lo que nos hizo, una trampa para cazar ratones. Desde hacía más de 10 años venía con una serie de problemas desde el punto de vista financiero. Desde el 99 tuvo un periodo de rehabilitación de 3 años y después un segundo casi hasta el 2007, y ahora sabiendo de que tenía debilidades el 2008, el año pasado sí se las precisamos en el 2009. La Superintendencia de Banco tenía funcionarios aquí en el Banco Federal desde el mes de octubre. Ellos comienzan a implementar una serie de medidas administrativas, le van dando plazos para que esas medidas administrativas que ellos le están procediendo al banco sean cumplidas. Cuando se toma este proceso de intervención es porque ya el plazo que Sudeban les había dado en reiteradas oportunidades ya se había cumplido y ya no podían darle ningún plazo, ni ellos habían
cumplido con las sanciones administrativas impuestas. Dicho banco no ha cumplido con las instrucciones giradas por el organismo supervisorio, en este caso la Superintendencia de Bancos, SUDEBAN, en ocasión de las inspecciones permanentes relativas a aumentos de capital social. Segundo, solvencia en el déficit del saldo mínimo de encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela. Tercero, incrementar sus activos líquidos. Cuarto, mejorar la actividad de intermediación financiera. Se decide la intervención con cese de intermediación financiera del Banco Federal Compañía Anónima. La respuesta no se hizo esperar. Los medios de comunicación de la derecha arremeten contra el gobierno nacional. Intervención del Banco Federal y acoso a la familia Zuloaga pretenden doblegar a Globovisión. Chávez intervino a puerta cerrada el Banco Federal. El Banco Federal es un banco más que está en proceso de liquidación, que tuvo el mismo tratamiento que cualquier otra institución financiera, pero que lo convirtieron en un tema muy mediático por cuanto el accionista del Banco Federal, el principal accionista del Banco Federal, pues estaba vinculado a un canal de televisión. En consecuencia, esta persona intentó crear una matriz de opinión de que el banco se estaba interviniendo para poder controlar la televisora. Esto ha sido un programa premeditado, manejado para ir asfixiando a los empresarios que estamos y que hemos sido cofundadores de Globovisión, que hemos tenido una lucha durante tantos años por la verdad y por la libertad de expresión. Ya para el momento de la intervención tenía 8 meses con medidas administrativas, es decir, tenía un plan de recomendación que le había hecho la superintendencia para intentar superar esas debilidades financieras, las cuales no pudo superar y se tuvo que provocar la intervención. Y yo pienso que, y inclusive este lapso que le dimos, inclusive de la prórroga de 120 días, si hubiese una persecución política, hubiésemos tomado la decisión en diciembre o en enero. Apenas horas de anunciada la medida, se le suma a esto la Asociación Bancaria Nacional, opiniones de connotados economistas que, por cierto, no están ligados a la línea presidencial, a la línea de gobierno. Nosotros, como lógico, respaldamos ampliamente al Ejecutivo Nacional, creemos que han tomado una medida oportuna, una medida que había que hacerla, había que tomarla. Creo que las autoridades fueron muy claras, que esto es un problema que tenía tiempo, es un problema que se venía atendiendo. Los directivos de la banca privada aseguraron que la situación del federal es aislada y que el sistema financiero nacional está estable. Todos ellos pues ya decían que más bien la medida había sido tardía. Es decir, todos sabían que el Banco Federal presentaba debilidades y que no pudo aprovechar los planes de recuperación dados por la superintendencia ni las medidas administrativas, que era precisamente la oportunidad para crecer y superar esas debilidades. Se recrudece la campaña mediática en contra del Estado. Señores, buenas noches. El gobierno asegura y califica todo esto como, bueno, unos choros más, unos ricos choros. Este gobierno, ya todos sabemos qué tipo de gobierno es, ya sabemos qué tipo de presidente es. En este país nadie tiene un pelo de tonto. En este país la gente sabe, como bien dice Carla, ante qué estamos, a qué nos estamos enfrentando. Es tratar de callar la voz de un canal que dice las cosas que tiene que decir. ¿Qué le dices tú en este momento a los trabajadores del Banco Federal a todo lo ancho y largo del territorio nacional? Que han contado con Nelson Meserani y con la familia Meserani y que pueden seguir contando con Nelson Meserani y la familia Meserani. Nosotros no somos de los que vamos a dejar en la estacada a nadie. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. ¿Qué está haciendo usted en Florida en este momento en el que su banco ha sido intervenido en Venezuela? Bueno, esa respuesta tiene lo siguiente. Primero, estoy en un examen médico. ¿Usted entonces no va a regresar a Venezuela en el corto plazo?
hasta que no se arreglen las cosas y se ponga derecho y se le dé la seguridad jurídica tanto a mí como a mi gente, a los directores y a toda la gente que están involucrada, yo creo que sería una imprudencia. Desde Miami, Nelson Messerani, accionista mayoritario del canal Globovisión, dice que no se entregará a las autoridades venezolanas. Yo diría que lo que hubo fue un intento de desestabilización a través de los medios de comunicación que implementó una clase social que no está comprometida con el país, que es contraria al gobierno revolucionario, que intentaba desestabilizar el sistema financiero. Las corporaciones mediáticas internacionales se suman a la campaña de desestabilización contra el gobierno bolivariano. El señor Nelson Messerani es mi invitado por toda la hora. También algunos de los 270.000 venezolanos que tienen cuentas en el banco de Messerani aseguran que esto es simplemente un pase de factura, demostrar quién tiene el poder. Estamos cansados de que Chávez siga arremetiendo contra nosotros, de que nos tenga pisoteados. Estamos obstinados de esto. Este es un problema político y no un problema económico. Hugo Chávez ya felicitó a los involucrados por la intervención de esta entidad. Efectivamente, el banco comenzó a perder liquidez, pero por lo que usted dice fue por medio de medidas desde el gobierno. Absolutamente, ellos te ponen al borde del precipicio. Así que no es que Chávez liquidó banco, ¿no? Ellos mismos lo liquidaron, haciendo trampa, haciendo fraude, estafa, comprando empresas en el exterior, comprando dólares, haciendo negocios jugosos en las bolsas de valores, seguros, en las casas de bolsa, todo ese sistema del capitalismo. Es decir, no es a través de los medios de comunicación, sino en ese espacio propicio que es el tribunal. Es allí donde se tiene que demostrar si la medida fue oportuna o no fue oportuna, si está al margen o no al margen de la ley. Le quiero hacer ver que un empresario, en este caso me toca hablar en primera persona, hemos cometido delitos, hemos robado, hemos dilapidado un banco, hemos hecho toda una cantidad de barbaridades que él ha venido señalando. Todo eso es totalmente falso. Y ahora usted también lo sabe. No tenga ni un pelo de tonto. Una de las primeras irregularidades detectadas involucran a 26.000 clientes del Federal, cuyos depósitos fueron presuntamente desviados hacia empresas del mismo grupo. Mientras los depositantes creían que su dinero estaba asegurado en el banco, en realidad su junta directiva utilizaba los recursos para realizar transacciones en divisas en paraísos fiscales. De esta manera, los dueños del banco no solo ponían en riesgo la inversión de sus clientes, sino también la estabilidad del sistema financiero venezolano. ¿Pero de qué forma? Preste atención. El Banco Federal posee a través de apoderados un grupo de empresas con un valor nominal. Las acciones de estas empresas fueron vendidas al mismo banco en una transacción denominada permuta a cambio de notas en dólares que se pagarían en países donde se permite el secreto bancario. Posteriormente se giró una instrucción desde Caracas a un banco internacional donde el Federal tiene una cuenta que cambió esa nota por dólares. ¿De qué cuento con vos? Y tú tienes confiabilidad en el banco. En el momento que tú entras con tu dinero, vas a depositar tu dinero, bueno. Su dinero, el que usted tenía y el que usted se sacrificaba y quizás quería comprar algunas cosas que necesitaba, el dinero de todo el pueblo, de todas estas personas que tuvieron confianza en este banco, ellos lo utilizaron para hacer operaciones ilícitas. Banco Federal, buenos días. En resumen, quienes pagaron verdaderamente los 722 millones de dólares que le faltan al Federal fueron sus ahorristas. Uno va a estar angustiada, si tengo ahí mis reales, no me los dan, ¿qué le parece? Yo lo único que le solicito al gobierno nacional que agilicen estos trámites y que a la gente, por lo menos a uno que tiene sus pequeños ahorros, le garantice sus ahorros.
Y si yo en este momento no hubiera estado el gobierno revolucionario, no hubiera estado la institución de FOGADE, ¿verdad?, respaldándonos a nosotros los ahorristas, a mí me hubiera tocado dos cosas, o morirme de un infarto o suicidarme, porque no tenía más. A mi edad, enfermo y sin dinero. Para finales del 2009, cuando cae Banpro y Canarias, la garantía vigente era de 10.000 bolívares. E inmediatamente se activa una iniciativa legislativa por parte de la bancada, obviamente, revolucionaria, y aumenta de 10.000 a 30.000 bolívares la garantía. La atención fue excelente, fue muy humana. No tuve ni que hacer cola, y con una amabilidad extraordinaria, y sobre todo pensando en los más débiles, en los ancianos y en los niños hasta los 18 años, que fue lo que recuperamos el dinero que nos había restado de los 30.000 bolívares que nos habían dado. A mí me llamaron del Banco Venezuela en Santa Teresa, hubo muy buena receptividad, me atendieron rapidísimo y se hizo el movimiento, rápidamente se hizo. Okay, aquí está tu depósito, tu certificado, ahí tienes tu depósito y tu tarjeta, ¿verdad? Pero nadie se asuste porque aquí hay un gobierno responsable. Nosotros respondemos por esto. Meserjane, nos dejaste calvo y sin peluca, pero gracias a FOGADE, gracias al gobierno de Chávez, estamos hoy cobrando nuestro dinero que tú nos robaste. Patria o muerte, viva el comandante Chávez, viva la Venezuela bolivariana.